Bueno, yo hablaré acerca de la problemática de la migración. Para hablar de este tema, más que nada, o primero, antes que todo, debemos saber qué es la migración y debemos tenerlo claro. Bueno, la migración es el movimiento de personas fuera de su hábitat natural, ya sea fuera de su residencia o por parte de su frontera internacional, o sea, es el movimiento de personas que las conlleva a irse de su país o moverse ahí dentro de su mismo país para tener una residencia temporal o permanente. Y yo hablaré de esta problemática que hay en México acerca de la migración. Bueno, podríamos hablar de que en este año ha habido muchos casos de migración debido a lo que es la pandemia por el tema de COVID, por contagios, que ha habido muchos contagios aquí en México. Bueno, solamente o realmente no solamente es por eso. Todavía hay muchas otras variantes, pero de hecho en México se ha disminuido de una manera muy importante su participación en los flujos migratorios desde el 2005 y aún más en el 2010. El número de mexicanos que abandonan el país por el sueño americano disminuyó considerablemente y la corriente migratoria se alimentó sobre todo con centroamericanos. Bueno, también hablaré acerca de cómo se ha resuelto hasta ahora esta problemática que tiene el país. Antes que todo y en lo actual, podríamos hablar que lo que es con el presidente Joe Biden, que ha dicho y ha apoyado mucho a México. Como siempre se ha visto, Estados Unidos y México han sido aliados desde mucho tiempo atrás y esta vez el presidente Joe Biden ha querido o ha querido manifestar el manejo de cómo son las cosas, diferente a como lo hacía el expresidente Donald Trump, ya que este tuvo muchos abusos en contra de México y incluso con migrantes que se iban ilegalmente al país y cruzaban la frontera. Él nunca estuvo de acuerdo, de hecho lo vimos que estuvo queriendo levantar los muros para que se evitara aún más que hubiera migración. En los últimos 4 meses, el presidente Biden ha insistido que a México que a redoblar sus esfuerzos en materia del control migratorio. El gobierno mexicano ha enviado miles de agentes migratorios adicionales y 10,000 soldados mexicanos a detener a migrantes o indocumentados. Y el gobierno de Biden sigue expulsando miles de migrantes que hacia México, que es de donde son regularmente. A su vez, todos los meses, agentes migratorios mexicanos detienen y deportan miles de migrantes, como les vengo comentando, en su, en su mayoría procedentes de América Central, que puede ser México, que generalmente van directamente hacia Estados Unidos. De hecho, México deporta más centroamericanos cada año que Estados Unidos. O sea, es impresionante. Las personas en centros de detención migratoria en México han anunciado condiciones deplorables en lugares a donde se los lleva. Se han encontrado a hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos, en espacios sin agua, sin corriente de luz, incluso o sea, puede ser también que no les den todo el tiempo de comer a lugares a donde los llevan. Mm, es donde es imposible cumplir con medidas de higiene y muchísimo más que deberíamos tenerlo en estos tiempos que es pues más que nada por el COVID, que debemos cuidarnos muchísimo. Eh, Igual no acompañados, también se podría hablar del caso de mujeres embarazadas, lactantes, familias con niños, etcétera. Pese a una ley mexicana que prohíbe retener a niños y niñas en centros de detención migratoria, aún así se les lleva a estos lugares, incluso que ni siquiera tienen atención médica para ellos. Eh,
La comisión informó sobre casos de detenidos que habían dado positivo a las pruebas de COVID y estaban alojados con personas que no tenían síntomas. Eso pues realmente pues ni hablar. Es un tema que no está bien por parte del gobierno mexicano, pero pues en fin, igual se encontraron que los agentes migratorios no les habían proporcionado equipos de protección básicos como mascarillas, jabón o desinfectantes eh, a los detenidos ni al personal que trabaja en estos lugares. También descubrieron que le habían entregado termómetros dañados al personal para realizar los controles de salud. Una y otra vez encontraron establecimientos de detención atestados donde era imposible cumplir con la distancia social, que pues es el metro 50 creo. Eh, a pesar de todos estos abusos que se ocurren en México, Estados Unidos conlleva por parte de la responsabilidad, además de contribuir que México aumente su capacidad para brindar procedimientos justos y accesibles a los solicitantes. El presidente Biden también debería interpelar a las autoridades migratorias mexicanas para que adopten medidas básicas que son fundamentales para proteger a los migrantes del COVID. En Estados Unidos también se debería atenerse al principio de que la detención migratoria solo debe ser una medida de último recurso y debe resultar necesaria y proporcionada. Cuando la detención migratoria sea realmente necesaria a las personas migrantes que son detenidas, deben ser retenidas en condiciones higiénicas y dignas con acceso a agua corriente, jabón, mascarillas, a necesidades básicas que ahora pues realmente tener una mascarilla o un gel desinfectante realmente ahora es algo básico que se debe tener. El presidente Biden prometió que va a haber un nuevo enfoque justo y humano para estas personas para poder manejar la migración, pero pues la política migratoria estadounidense nunca podrá ser justa ni humana. Mm, Mientras que México esté relegado a servir como un brazo al sistema migratorio estadounidense y no se atienda el sufrimiento de migrantes en los centros de detención migratoria mexicanos que pueden pro, propagarse rápidamente. Bueno, después de esto podemos concluir que pues el asunto de la migración es un asunto de mucha relevancia, tanto en el entorno global, en la panorámica nacional. Comprendemos que en el aspecto social como psicológico, ya que el hecho de que un individuo se vea obligado a salir de su nación, si bien estamos conscientes, tanto como para el país de proveniencia como para el país receptor de los migrantes, asimismo debemos estar conscientes de que los asuntos que más atañen en el entorno nacional respecto al asunto de los tratos por parte de los departamentos de migración mexicana que han sido considerados pues inhumanos, como la situación que se presenta en el norte del país, pues en donde los ciudadanos mexicanos buscan una mejor situación de vida realmente en los Estados Unidos y son agredidos por los agentes fronterizos en un paralelismo con la situación del país en la zona sur. Para concluir con la situación, en tomó a la migración es tanto como un asunto de emergencia nacional como internacional, el mejorar condiciones de vida a todos los entornos sociales llevará eventualmente que la migración de forma ilegal se vea disminuida. Y pues yo creo que hasta ahí concluye mi presentación, video. Muchas gracias.